Hola, ¿cómo les va? Espero que bien, avanzando en el estudio de los espacios vectoriales. En esta sesión veremos una nueva faceta del espacio lineal generado o lo que ya sabemos después del subespacio lineal generado o subespacio generado. Estas nuevas facetas que vamos a ver son dos y están relacionadas con una matriz. Uno de ellos es el espacio de las filas de una matriz y el otro es el espacio de las columnas de una matriz. Estos nuevos subespacios responden a una definición. Es la definición 433. ¿Qué nos dice esta definición? Que si yo tengo una matriz de un orden cualquiera, n por p, se llama espacio de las filas de esa matriz A al espacio lineal generado por el conjunto cuyos elementos son las filas de esa matriz A. Mientras que el espacio de las columnas de A es el espacio lineal generado por el conjunto cuyos elementos son las columnas de esa matriz A. Tan simple como eso. Como son dos espacios distintos, uno de filas y otro de columnas, van a tener ahora sus símbolos propios. Entonces, si yo tengo la matriz A, el espacio de las filas, ¿cómo se va a simbolizar? Con una E mayúscula, una F como subíndice de filas, la E de espacio, la F de filas, y al lado se coloca el nombre de la matriz. Entonces, como en este caso la matriz es A, va a ser el E sub F A o el EFA. Por ahí uno ya dice todo junto. Y el espacio de las columnas, como la matriz se llama A en este caso de la definición, va a ser espacio, E de espacio, C de columnas y A el nombre de la matriz. Entonces, ¿qué es lo único que a nosotros nos va a ir cambiando? El nombre de la matriz. Si la matriz se llama B, acá va a ser EF de B y acá será EC B. Entonces, lo único que va a cambiar es el tercer lugar de este nombre, que va a ir cambiando o se va a ir adaptando a la matriz. Muy bien, entonces vamos a ir a un ejemplo para ver cada uno de estos nuevos subespacios. Entonces, supongamos que a mí me dan como ejercicio esto que dice, aplique la definición 433 para encontrar el espacio de las filas y el espacio de las columnas de la matriz A que tenemos ahí. Entonces, primero analizamos bien el orden de la A, que es una matriz 3 por 2. Es una matriz 3 por 2. Muy bien. Entonces, por acá tenemos las filas. Entonces, con las tres filas generaremos el espacio de las filas. Por acá tenemos las dos columnas. Con las dos columnas generaremos el espacio de las columnas. Entonces, vamos a la solución. Entonces, espacio de las filas de A. La matriz se llama A, así que acá le pondremos A. ¿Qué me dice la definición? Entonces, por definición 433 me dice que el espacio de las filas de A es el SG de ¿quién? Entre corchetes, el conjunto, fíjense, acá hay mucha llave y mucho corchete, acuérdense que el SG entre corchetes llevaba el conjunto, un B, supongamos. Entonces, nosotros ahora, ¿qué vamos a decir? En lugar de poner ese B, nosotros vamos a poner el conjunto
que tiene en su interior las filas de la matriz. Entonces, voy a borrar eso para que no me quede como algo que me interrumpa. Entonces, primer paso, me fijo bien que de la matriz acá yo copie bien las filas. ¿Estamos? Bueno, eso sería por definición el espacio de la fila. Bien, ahora tengo que aplicar la definición de subespacio generado o de espacio lineal generado para poder hallar el espacio generado por estas filas. Entonces, lo primero que yo tengo que fijarme, estos elementos, ¿en qué espacio están? Las filas, ¿de qué orden son? Son de orden 1 por 2, 1 por 2 y 1 por 2. Las tres deben ser del mismo orden. Si no son del mismo orden, ya tuve algún problema. Entonces yo sé que esto está contenido en las matrices de 1 por 2. Entonces yo, cuando aplique la otra definición, porque aquí tengo otra definición, la de espacio generado, yo ya tengo que escribir en función de lo que tengo acá. Entonces, yo voy a decir, lo que estos elementos generan van a ser matrices de 1 por 2, tales que existen ¿cuántos coeficientes? 1 por cada vector. Este sería el U sub 1, este el U sub 2 y este el U sub 3. Así que tengo K sub 1, K sub 2, K sub 3 que pertenecen a R. Tales que, ¿qué pasa? El K sub 1 multiplicado por el primero, más el K sub 2 multiplicado por el segundo, más el K sub 3 multiplicado por el tercero, que es lo que tengo acá, me da que el AB. Y ahora nosotros tenemos que prestar atención a ese AB. ¿Qué venía después? ¿Qué hacíamos nosotros después? Sacábamos esta combinación lineal afuera, hacíamos los productos de los números dentro de los vectores, sumábamos, me quedaba toda una fila de 1 por 2 igual a esta fila, y de ahí sacábamos las ecuaciones de un sistema. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado haciendo. Bueno, entonces, después de hacer todo eso que hemos dicho, trabajando llegamos a un sistema. ¿Qué es este sistema? Y acá les voy a mostrar algo que nos puede pasar a cualquiera. A mí me ha pasado por copiar y pegar, pero a cualquiera nos puede pasar. Entonces es un buen motivo para revisar. Fíjense, acá nosotros los números les hemos puesto K1, K2 y K3 y resulta que acá en el sistema están con C1, C2 y C3. Eso es mínimo. Eso sí es un clásico copiar y pegar que tengan este nombre o que tengan este es casi indistinto. Acá lo vamos a corregir. K1, K2 y K3. Eso sería indistinto. Lo más grave, fíjense, es lo siguiente. Cuando yo multiplico este por este por este y este por este, arriba, ¿qué ecuación me quedaría? K1 más 3K2 menos 2K3. Y después me quedaría menos 2K1 menos 6K2 más 4K3. Esto igual al A y esto igual al B. Entonces, este sistema, cuando yo lo escriba acá, tengo que escribirlo bien, no como me ha pasado a mí,
que sin darme cuenta y por trabajar rápidamente he escrito mal. Entonces, ojo que este es 3 y este es -6. Y este es -2 y este es 4. Entonces, tengan mucho cuidado porque, como les decía en videos anteriores, es muy fácil que uno se equivoque. Entonces, después arrastra errores. Entonces, en todos los pasos tenemos forma de ir controlando antes de cometer un error más grave. Bien, yo ahora voy a borrar esto porque en ese lugar tengo que escribir otra cosa. Pero les quería mostrar que es bueno ir controlando. Bueno, pero resulta que acá ahora tengo que escalonar y aquí yo ya escribí bien las cosas. 1 menos 2, 3 menos 6, menos 2, 4. A y B. Entonces, cuando yo escalono, tengo que hacer 0 debajo de este elemento. Entonces voy a decir, para hacer el 0 ahí, la fila 2 de la etapa 1 va a ser ella misma de la etapa 0 menos esto dividido en esto. Esto dividido en esto es -2 y con el menos que yo ya tenía aquí se me hace más. Entonces me queda +2 por F1 de la etapa 0. Entonces yo ahora multiplico. Esto más 2 por esto se me hace 0. Esto más 2 por esto, que sería 6, se me hace 0. Y esto más 2 por esto, que sería -4, 4 más -4 se me hace 0. Y esto más 2 por esto queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? El rango de la B, porque fíjense, la matriz esta que quedó aquí, no es esta que tengo yo aquí. Entonces no le puedo llamar A. La original se llama A y esta otra es otra. ¿Quién es esta matriz? Esta matriz que está acá es A traspuesta. Así que a tener cuidado. Acá, como matriz de coeficientes, me queda la A traspuesta. Entonces, no le puedo llamar A porque es otra matriz. Entonces le llamo B. Entonces, el rango de B, porque los rangos son de matrices, el rango de B es 1. Entonces, ¿nosotros qué teníamos que preguntarnos aquí? ¿Cuándo hay solución? Esa era la pregunta del millón que nos teníamos que hacer en un espacio generado. Entonces, ¿cuándo existen estos AB? Estos AB existen siempre que haya solución, si no, no van a existir. Entonces, ¿cuándo hay solución? Va a haber solución cuando el rango de la B ampliada sea 1. ¿Y cuándo va a pasar eso? Si a mí se me anuló esta fila y me dio el rango 1, para que siga acompañando, esto también tiene que ser 0. Entonces, todo se hace 0. Entonces, el rango de la B estrella es 1 si y solo si 2A más B vale 0. ¿Estamos? Entonces, esa es la condición que ahora debo retomar del espacio de las filas. Entonces yo ahora tengo que volver a retomar porque todavía no está terminado el ejemplo del espacio de la fila. Entonces, para terminar, el espacio de las filas van a ser los AB, las matrices formadas por esta forma, tal que esta condición va a parar allá. Entonces, ahí termino el espacio de la fila. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo sabíamos si el espacio de la fila estaba bien o estaba mal? Nos fijábamos si los generadores cumplen con esas condiciones.
Entonces, veamos, para esto es A y esto es B. Entonces, 2 por 1, 2. Menos 2, que es el B, que sería más B, me da 0. 2 por 3, 6. Menos 6 me da 0. Y 2 por menos 2 me da menos 4, más 4 me da 0. Entonces, los tres elementos verifican eso. Entonces, yo ya me puedo quedar tranquila que esto está bien. Bueno, ahora vamos al espacio de las columnas. ¿Qué me decía? El espacio de las columnas me decía que es el espacio lineal generado por el conjunto cuyos elementos son las columnas de A. Entonces, el espacio de las columnas de A. El espacio generado o el subespacio generado por corchetes. El conjunto, ¿de quién? De las columnas de A. Fíjense, acá en símbolos estamos diciendo lo mismo que está dicho acá en palabras. Entonces, el espacio de las columnas de A es igual. El subespacio generado por, abro corchete y cierro acá. ¿Por quién? Por el conjunto. Abro y cierro llave. ¿De quién? De los elementos que son las columnas de la A. Y acá, otra vez la profesora puso el piloto automático. Eso es. A ver, vamos a ver si para abajo está bien. No. Acá, bien. Acá la profesora copió y pegó, pero acá lo hizo bien. Entonces tengan cuidado con eso porque, como les digo, es muy fácil hacer las cosas en piloto automático. Bien, entonces, el espacio de las columnas. ¿Qué son las columnas? ¿Elementos de qué orden? De orden 3 por 1. Esto está contenido en las matrices de orden 3 por 1. Entonces, esto que tengo acá es la definición 433 que acabo de conocer ahora. Esto que tengo acá es la otra definición, la DSG, que vimos al comienzo. Entonces, acá decimos, son los ABC tales que existen H1 y H2. ¿Por qué? Porque tengo dos elementos tal que H1 por el primero más H2 por el segundo sea el ABC. Entonces, si ustedes, que es lo que yo recomiendo, quieren trabajar todo con C1 y C2 para no equivocarse, trabajen todo con C1 y C2, no hay drama. Esto es nombre, nada más. Entonces, haciendo lo mismo que antes, acuérdense, como acá tenemos columnas, acá directamente estas columnas ya eran las columnas de la matriz de coeficientes del sistema. Las incógnitas son H1 y H2 y ABC son los términos independientes. Y para este sistema es el que nosotros vamos a preguntar cuando hay solución. Vamos a escalonar y vamos a decir las columnas 1, 3, menos 2, menos 6, 4. Acá está todo bien. Entonces, debajo de ese 1 es que yo tengo que lograr el 0. Entonces, la fila 2 va a ser ella misma menos esto dividido en esto, que me queda 3, por la fila 1 de la etapa anterior. Entonces me va a quedar menos 3 multiplicando esta fila. Entonces, 3 menos 3 se me hace 0. Menos 6, menos 3 por menos 2, que es 6. Entonces me va a quedar menos 6 más 6, se me hace 0. Y acá vamos a trabajar estas dos.
B menos 3 por A. Para lograr el 0 aquí, ¿qué vamos a hacer? Va a ser la fila 3 de la etapa 1, ella misma de la etapa anterior, menos esto dividido en esto. Pero esto dividido en esto es menos 2. Entonces con el menos que yo ya tenía aquí, menos con menos se me hace más. Entonces me queda más 2. Entonces toda esta fila va a estar multiplicada por 2 y sumada con esta. Entonces 2 menos 2 se me hace 0. Menos 4 más 4 se me hace 0. Y 2 por A más C. O C más 2 por A. ¿Bien? Muy bien, entonces ahora me fijo, acá tengo un bloque de 2 filas nulas y una sola que quedó viva o no nula. Entonces el rango de la A, porque fíjense que ahora las columnas estas, ¿a quién me formaron? A la misma A, era la A. Entonces ahora sí digo el rango de A vale 1. Y ahora vuelvo a la pregunta que estaba aquí. ¿Cuándo hay solución? Cuando los ABC existen. Entonces, los ABC existen cuando el sistema tiene solución. ¿Cuándo el sistema tiene solución? Cuando rango de ampliada también valga 1. O sea que cuando todo esto también se me anule. Entonces, el rango de la ampliada va a ser 1 siempre y cuando, o sí, solo si, menos 3A más B sea 0 y 2A más C sea 0. Entonces, ahora tengo dos condiciones que me están dando la condición del espacio de las columnas. Entonces ahí yo digo, ¿yo terminé ahí? No, no terminé todavía. Tengo que ir acá y ver en qué quedó esto, porque yo lo dejé en stand-by. Entonces, para terminar, lo que hago, escribo el espacio de las columnas como los ABC, tal que, hasta acá escribo lo mismo, tal que, y ahora viene, después del tal que, la condición. Entonces, de esa forma, hallé espacio fila y espacio columna de una misma matriz. Entonces, una misma matriz ahora tiene asociados a ella dos subespacios generados. ¿Sí? ¿Y por qué son subespacios? Fíjense, porque en su naturaleza, esto que está aquí o esto que está aquí es un sistema homogéneo. Entonces, los dos conjuntos, este visto como M3 por 1 y este visto como 1 por 2, que sería una generalización, digamos, de los vistos anteriormente, son subespacios vectoriales. Entonces, no hay problema que nosotros digamos que este es un subespacio de M1 por 2 y este es un subespacio de M3 por 1, porque ya sabemos que los subespacios generados son subespacios. Ahora hay que saber de dónde, ¿sí? ¿Qué podría haber pasado? Que en ninguno de los dos casos se me hubieran anulado filas. Entonces, las filas me podrían haber dado todo M1 por 2 o todo M3 por 1. O sea, las columnas me podrían haber dado todo M3 por 1. Si no se anulan filas, me dan todo el espacio en el que se está trabajando. Bien, entonces vamos a hacer un resumen para hacer una generalización. Si yo tenía esa matriz, ¿sí?, que era de orden 3 por 1, primero encontramos el espacio de las filas, que era de orden 1 por 2. Y dijimos
que es un subespacio de 1 por 2. Por otro lado, encontramos el espacio de las columnas, que hemos dicho que es un subespacio de 3 por 1. Entonces, acá nos tenemos que fijar que estos elementos y estos elementos son de naturalezas distintas. Acá tengo, imagínense que acá tengo un conjunto de pollitos y acá tengo un conjunto de perros, ¿sí? Nada que ver uno con el otro. Entonces, ¿qué se ha visto? Que si la A es de 3 por 2, el espacio de las filas tiene una fila y tantas columnas como la A. O sea, está contenido en el espacio de las filas 1 por 2. ¿De qué orden son las columnas de esta matriz? Tantas filas y orden 1. Entonces las columnas son de orden 3 por 1. Entonces el espacio de las columnas va a estar contenido o va a ser un subespacio de M3 por 1. ¿Sí? Que eso es lo que vimos hace rato. Eso pasa en general. Entonces tenemos este resultado. Si la A es de orden n por p, ¿sí? Las filas las filas de A van a ser de orden 1 por p, por tantas columnas como tenga la A. Entonces el espacio de las filas va a ser un subespacio de 1 por p. Si yo tengo esta A, las columnas, ¿de qué orden van a ser? De tantas filas por una columna, o sea, de n por 1. Entonces las columnas van a generar el espacio de las columnas como subespacio de orden n por 1. Entonces, fijándonos en esta situación, si el p es distinto de 1 y si el n es distinto de 1, que sería el único caso que estos dos subespacios coincidan, nunca se va a cumplir que los espacios estos coincidan. Entonces, si P es distinto de 1 y el N es distinto de 1, se debe cumplir que el espacio de las filas sea distinto al espacio de las columnas. Nunca van a ser iguales. Entonces, de aquí en más, como nosotros no trabajamos con matrices 1 por 1, esto nunca nos debe dar igual. O sea, siempre tienen que ser distintos los subespacios estos. ¿Sí? Entonces, más adelante se va a ver que estos dos subespacios comparten algo que tiene que ver con conceptos que vemos más adelante. Pero en esencia, sus naturalezas son elementos distintos y acá está muy clarito. En uno son filas y en el otro son columnas. Nunca las filas son iguales a las columnas. Entonces, ya desde el vamos son cosas distintas. Muy bien, hasta acá este video y nos vemos en los siguientes que seguimos conociendo más características de los espacios vectoriales. Hasta luego.